Quiero que nos tomemos un tiempo para reflexionar en las Escrituras y quiero que aquellos que tienen una Biblia allí a mano, los que tienen una aplicación y pueden verla, quiero que puedas abrirla en el primer libro de Samuel, capítulo 17. La historia es bien conocida, pero quiero hablarte hoy por unos minutos de la historia previa al desenlace que todos conocemos de David y de Goliat. Dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 1 y 2, que los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. El verso 4 dice: un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo y su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Dice el verso 8 y 9, dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas de batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el verso 16 dice: y el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Saben que ese famoso número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia y forma parte de esos números representativos que Dios se tiene entre manos, ¿no? Y sirve para muchas veces enmarcar los procesos en las vidas de algunos hombres y mujeres de manera particular, pero a veces lo hace también con su pueblo. Y podemos recordar quizás los 40 días de Jesús con su ayuno, a Elías, podemos recordar a Moisés subiendo al monte para recibir la ley, podemos recordar los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, podemos quizás mencionar la cantidad de días que estuvo lloviendo en el diluvio, pero siempre al finalizar esos 40 días, vemos también de que a lo largo de ese fragmento de tiempo algo ocurre. Hay acontecimientos que marcan la historia en ese momento y que después recordamos. Hay avances, hay desafíos, muchas veces hay dirección de parte de Dios, hay libertad, se reciben estrategias, se recibe palabra de parte de Dios. Y este capítulo 17 de Samuel es uno de los tantos que nos habla de unos 40 días, pero que después de ese tiempo, como hablaba el pastor el fin de semana, se produce un tiempo bisagra. Hay veces que esos 40 días representan el dolor de un pueblo, representan el dolor de toda una nación. Y muchas veces significa opresión, significa vergüenza, significa desánimo, incertidumbre, y finalmente el pueblo de Dios no puede avanzar. La historia nos lleva a un lugar donde se encuentran dos ejércitos. Por un lado el ejército filisteo, por otro lado el ejército del pueblo de Dios, de Israel. Y dice la Biblia que se encuentran en un lugar llamado el Valle de Ela. Y ese Valle de Ela tiene la particularidad que geográficamente es el límite entre el territorio que ocupaban ambas naciones. El Valle de Ela servía para dividir por un lado lo que era el territorio del pueblo de Israel y del otro lado del mismo valle comenzaba lo que era el territorio de los filisteos. Por ello, si usted lee este texto se va a dar cuenta que David podía dejar de cuidar las ovejas
ir hasta el campamento donde estaban sus hermanos y volver, algo que comúnmente en una guerra no podría hacerse, pero como estaban en el territorio que a ellos les pertenecía, David podía llevar provisiones permanentemente hacia donde estaban sus hermanos en el frente de batalla y podía volver sin la necesidad de caminar cientos de kilómetros, miles de kilómetros, sino que al estar en la ciudad cercana, al estar en parte del territorio de Israel, él podía ir y podía volver. Dice el verso 16 que leíamos recién que durante 40 días salió un hombre de las filas desde los filisteos y a la mañana y a la tarde desafiaba al pueblo de Dios. Y era tan impresionante ese hombre que el texto 24 dice más adelante que cada vez que Goliat salía a desafiar al pueblo de Dios, los israelitas salían disparando. Parece que estaban parados en el frente, se apostaban para comenzar una batalla, pero cuando aparecía el gigante salían disparando. Pero saben que la Biblia nos enseña, la Biblia nos instruye y muchos de estos ejemplos nos sirven y nos alientan para entender de que aún en los procesos dolorosos que atraviesa cada nación, Dios tiene algo preparado en respuesta. A través de su Espíritu Santo podemos darnos cuenta de que cada texto de las Escrituras que podemos nosotros descubrir, a través de ellos Dios nos habla, a través de ellos Dios tiene algo para decirnos. Y saben que algunas cosas que podemos mencionar de estos párrafos es entender de que el pueblo de Israel vivía bajo el cuidado de Dios. Sabía que el enemigo estaba pasando el valle, pero sabía que ese era el lugar donde ellos podían habitar. Ellos sabían que estando en el territorio en donde ellos moraban, se cumplía lo que el mismo salmista escribiría mucho tiempo después, que aquel que habita al abrigo de Dios mora bajo la sombra del Dios omnipotente. Ellos sabían que habitando como pueblo de Dios había una mirada especial, una mirada de amor, una mirada fiel de ese Padre amoroso que a ellos los rodeaba. Al menos aquí en Argentina y puntualmente hoy, 30 de septiembre, el avance de la pandemia es notable. Al menos en estos días, no sé cuándo vas a ver esta transmisión, pero hemos llegado a un punto que como nación los números parecen ser alarmantes, pero tenemos la certeza de que Dios tiene cuidado de sus hijos, de que aquellos que estamos bajo la poderosa mano de Dios tenemos la bendición de que aún atravesando momentos difíciles, Dios está de nuestro lado. Aquí cerca tengo algunos chicos que tuvieron que atravesar esta situación y de allí Dios los rescató. Allí estuvo Dios rodeándolos, cuidándolos. ¿Y no es eso habitar bajo su abrigo, bajo su cuidado? El mismo texto nos habla de que todos los días salía este gigante y gritaba y vociferaba acerca de que él necesitaba a alguien para pelear y de esa manera avanzar y conquistar el territorio del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Existe un límite para el avance del enemigo. Goliat llegaba hasta cierto punto. Su desafío llegaba hasta cierto punto. Y déjame decirte algo, por más que el enemigo en este tiempo esté levantando la voz y por más que en este tiempo podamos ver que parece que las malas noticias, parece que hay un montón de cosas que por todos lados estamos escuchando, déjame decirte en esta noche que el enemigo tiene un límite. Llega hasta cierto punto. No se le está permitido avanzar. Saben que en ese valle de Ela los ejércitos quedaban uno enfrente de otro, pero había un límite hasta donde se podía llegar. Era un límite natural, pero también era un límite sobrenatural, porque Dios había determinado que no podían atravesarlo. Y saben que el límite solamente se establece cuando el pueblo de Dios se para enfrente del enemigo, cuando el pueblo de Dios muchas veces temeroso de la situación, muchas veces con cierta incertidumbre, el hecho de que el pueblo de Dios avance y se detenga frente de ese valle espiritual, frente de ese lugar de confrontación, le pone límite al enemigo. Así que, iglesia amada que me estás escuchando, en el momento en el que mediante la oración, mediante la búsqueda de Dios, decidís pararte
el enemigo tiene un límite, se establece un límite, hasta ahí puede avanzar, puede gritar, puede decir un montón de cosas, sin embargo, no puede avanzar. Dice la Biblia también de que algo que sucedía cuando Goliat desafiaba al pueblo de Dios es que lo que ellos escuchaban los condicionaba. El objetivo lo estaba cumpliendo Goliat aparentemente, porque cada vez que él gritaba, el pueblo de Dios salía disparando. Más que nunca, en estos tiempos en los que estamos viviendo, estamos escuchando demasiadas voces del lado de las tinieblas. Más que nunca estamos escuchando cómo el enemigo trata de amedrentar a la iglesia, cómo la iglesia está siendo confrontada, cómo los valores de la iglesia, los valores de Dios, mejor dicho, y aquellos que su iglesia profesa, más que nunca están siendo confrontados en este tiempo. Nos enteramos de escraches, nos enteramos de situaciones que terminan siendo desfavorables aparentemente, pero más que nunca nos damos cuenta de que todo lo que está pasando a nuestro alrededor muchas veces se transforman en esos voceros del infierno. Hoy en día sale una noticia de que hay que preparar más cementerios, al otro día de que esto va a durar hasta el 2022 y tenemos en las redes gente que se queja, gente que insulta, gente que ya no aguanta más, que está desesperado. Escuchamos a gente que todo el día está diciendo, bueno, esto, aquello, y ¿saben qué? Escuchar ese tipo de noticias nos condiciona. Escuchar ese tipo de expresiones como le pasaba al pueblo de Israel lo condicionaba y ellos salían disparando, ellos huían. Y otra cosa que podemos ver en las Escrituras es que la Biblia dice que David iba y le llevaba provisiones a sus hermanos. Iglesia amada, vos que nos estás escuchando por primera vez, que nos estás viendo por primera vez, déjame decirte que aún en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, en tiempos de pandemia, la provisión de Dios sigue estando para sus hijos. Sabes que el mismo salmista un día escribió y dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Por más que el avance del enemigo parezca que es cada día una realidad, hemos visto más que nunca en este tiempo cómo los hijos de Dios han sido bendecidos. Tengo aquí cerca algunos, y eso que somos pocos, que han conseguido trabajo en tiempo de escasez. Tengo algunos que han logrado otros emprendimientos, comenzar emprendimientos en tiempos supuestos de escasez. Hoy las estadísticas hablan de que casi 4 de cada 10 argentinos están por debajo de la línea de la pobreza. Déjame decirte que Dios no se mueve con esos números. Dios tiene otra estadística totalmente diferente, porque aún en tiempos de guerra, los hijos de Dios que estaban en el frente de batalla recibían la provisión, aún eran sostenidos. Llevamos al menos al día de la fecha casi 200 días de cuarentena, de pandemia, llamarlo como lo quieras llamar, pero déjame decirte que las palabras del salmista siguen siendo realidad en nuestros días. No hemos visto justo desamparado ni a sus hijos que mendiguen pan, sino que como iglesia hemos visto una provisión de Dios tremenda. Mi pregunta para la iglesia es, ¿estás haciendo lo mismo que hacía David? ¿Iba y le proveía a sus hermanos? ¿O estás esperando que todo esto se acabe como para asomar la cabeza? Ahora bien, la batalla era totalmente estratégica. El vencedor de esa batalla derribaba el límite que el adversario tenía. Permitía a uno de los 2 ejércitos ingresar al territorio de enfrente. Y eso le permitía también apoderarse de las vidas, pero también apoderarse de los recursos de la tierra conquistada. No era una batalla como las otras, era una batalla totalmente trascendente. Y creo que hoy en día nos estamos encontrando con una situación espiritual que es totalmente trascendente. Ninguno de nosotros antes lo vivió y si Dios así nos lo permite, no lo volveremos a vivir. Pero te puedo asegurar que los días que estamos viviendo hoy no los ha vivido nadie. Nos encontramos en más de una ocasión hablando con nuestros hijos y nos preguntan ¿cómo es esto? ¿Cuándo volveremos? ¿Festejaremos el cumpleaños? ¿Iremos acá? ¿Iremos allá? Y la verdad que no es una frase que acostumbramos a decir como papá a nuestros hijos, pero no tenemos idea de cuánto esto va a durar, qué es lo que va a suceder, pero aquellos que leyeron las Escrituras saben de que
inevitablemente el pueblo de Dios termina venciendo. No hay gigante que permanezca de pie cuando la iglesia se pone en pie. No hay gigante que prevalezca por más que grite, por más que insulte, por más que tenga una confrontación que nos alarme. No hay gigante que permanezca de pie cuando la iglesia se levanta. Y si estás ahí donde sea que estás escuchando y puedes decir amén, decir amén, Señor, yo creo en tu palabra. Sabes que la historia es más que conocida, el muchacho que Dios escoge termina cortándole la cabeza al gigante y el pueblo de Israel sale a buscar a los filisteos y ese día se produce una victoria tremenda. Déjame decirte que lo que Dios está haciendo en este tiempo es preparándonos para un tiempo glorioso como iglesia. Está estableciendo límites espirituales al avance de la muerte, del dolor, de la soledad, de la angustia. Y aunque vengan días en los cuales no sepamos de qué manera vamos a proceder, sí estamos convencidos de que Dios está con nosotros. La ira de David fue cómo se va a levantar un filisteo desgraciado a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. Llegó un punto que, como decimos nosotros, se le salió la cadena a David. Dijo, no puedo creer que ninguno de todos estos gallinas no se anime a hacerle frente a este gigante. Y saben que vino un momento en el que la batalla parece una situación inesperada. Pero la victoria está garantizada. Dios está de nuestro lado. Dios es aquel que pelea de nuestro lado. ¿Saben qué? El único momento en el que Goliat va a poder seguir avanzando es en el momento en que la iglesia retroceda, en el momento que vos y yo retrocedamos. No sé cuál es la situación que hoy en día te tiene aprisionado. Yo no sé cuál es la situación, cuál es el desafío o cuál es la lucha que hoy en día el enemigo te está recordando todos los días a la mañana y a la tarde. Yo no sé cuál es la maldición que ha sido lanzada sobre tu vida. Yo no sé cuál es la situación que hoy en día te lleva a estar paralizado escuchando quizás las voces que no tenés que escuchar. Pero déjame decir una cosa, el límite lo establece la iglesia. Cuando el pueblo de Dios se paró allí de su lado del valle, la parte de las tinieblas tuvo que obedecer y reconocer que hasta ahí podían avanzar. ¿Sabes qué? Para terminar, te quiero decirte que este tiempo lo que hace es provocar a ira a los ungidos de Dios. ¿Saben que David, un capítulo antes, había sido reconocido como el futuro rey de Israel? Pero esta situación de guerra, esta situación de conflicto, no hizo otra cosa que promover y sacar del anonimato a los David con los que Dios está tratando en este tiempo. Y yo me gozo de que hoy la transmisión, al margen de no ser tomada por los focalizados de la congregación, miro alrededor y veo que todos forman parte de ello. Esto me está hablando de que hay unos David que están apacentando ovejas medio escondidos por ahí y que están esperando que en algún momento encontrarse con ese gigante que van a tener que desafiar. ¿Y saben qué? Hoy en día muchos tienen la opción de confrontar con el gigante, tienen la opción de derribar a ese gigante que está allí de frente, de pararse y decir y declarar lo que Dios estableció y cortar y ponerle límite, o tienen la opción quizás de seguir escuchando alguna predicación motivacional en la comodidad de tu casa, sin confrontar, sin tener que dejar nada, sin dejar tu comodidad. Tenés la opción de ir al frente de batalla o tenés la opción de estar más atrás. Pero déjame decirte una cosa, solo aquellos que se paren al frente de batalla podrán ponerle límite al avance del enemigo. Si en este tiempo más que nunca ves que la enfermedad está cada día más cerca, si notas que la inseguridad está creciendo, que tu economía se ve afectada, más que nunca tenés que pararte y establecer un límite para que el enemigo no siga avanzando. Dice la Biblia que ese muchacho llamado David, después de cortar la cabeza de Goliat, recibió muchos beneficios que el resto no recibió.
Déjame cerrar con esto. David es la figura del milagro de Dios en esa batalla. David es la respuesta de donde menos te lo imaginas. David es la estrategia financiera quizás que estás esperando en tiempos de miseria, en tiempos de escasez. Es la palabra de sanidad en medio del dolor. David es la figura del abrazo en medio de la soledad. David es la figura del gozo en medio de la tristeza, en medio del dolor. David es lo que Dios tiene preparado. David es el recurso que Dios tiene para que logres conseguir tu milagro. Jorge nos hablaba más temprano de que en un momento Dios irrumpe en su historia. Y lo que Dios hizo con él lo puede hacer absolutamente con cada uno de aquellos que algún día decidimos acercarnos a él. Pero nunca te olvides de que quien pone límite es el pueblo de Dios. Yo te animo a que más que nunca en estos tiempos te puedas parar delante de la presencia de Dios y si es necesario de rodillas decir hasta acá llega el avance del enemigo. Dejo de creer a sus mentiras, dejo de creer aquello que estoy escuchando y me dedico y me concentro y pongo toda mi atención en escuchar lo que Dios está diciendo de mí, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios escribió hace miles de años. ¿Sabes que la Biblia ha sido un instrumento de inspiración, de fortaleza, de consuelo, de sanidad? Dios utilizó su palabra para hablar a millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy Dios nos sigue hablando. Te animo a que te puedas aferrar a su palabra. Te animo a que si permaneces a una comunidad de fe te puedas aferrar más que nunca. Necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha y que le pongan límite al avance de la muerte, de la pandemia, del dolor. Le pongan límite al avance de la inseguridad, de la escasez, al avance de un montón de cosas que están surgiendo en este tiempo. Y solamente lo van a hacer aquellos que se atrevan a creer. Tenés la opción de permanecer de manera pasiva o tenés la opción de tomar tu lugar y establecer un límite a las tinieblas. ¿De qué lado estás? Dijera alguna vez algún viejo presentador de televisión. Déjame orar, quiero terminar orando por vos. Quiero terminar orando creyendo que esta palabra tiene un cumplimiento explícito en este tiempo. Creyendo de que Dios es un Dios sobrenatural. Que así como en algún momento de la historia usó al pequeño muchacho, al adolescente para cortar la cabeza del gigante, en este tiempo más que nunca Dios está preparando una generación. Y no estoy hablando de una cuestión de jóvenes o de adolescentes, sino está preparando una generación de hombres y mujeres, como alguien dijo, con características de mata gigantes. Aquellos que no se van a quedar quietos, que no van a permanecer indiferentes ante lo que está aconteciendo en estos días. Señor, Dios Todopoderoso, queremos ser aquellos hombres y mujeres que vos estás necesitando en este tiempo para ponerle un límite al avance de las tinieblas. La única manera que las tinieblas avanzan es cuando la luz desaparece. No queremos ser esas luces apagadas ni escondidas debajo de un cajón. Queremos ser una generación que esté dispuesto a ponerle un límite al avance de las tinieblas, a no creer las mentiras del diablo, a no creer las cosas que se gritan, las cosas que no provienen de tu presencia. Señor, queremos ser aquellos que podamos establecer un límite en el avance de la enfermedad, del virus. Queremos ser aquellos que ponen, Señor, un límite a las situaciones desagradables en el hogar, en las familias, en los niños. Señor, queremos ser aquellos que vos vas a utilizar en este tiempo para traer salvación a una nación. Señor, te pedimos que en este momento también estés tocando el corazón de aquellos David que van a ser la respuesta a la oración de muchos. Te pido que levantes en este tiempo, Señor, aquellos que van a tomar un rol protagónico, aquellos que van a decidir salir de la comodidad, pero que van a estar dispuestos, si es necesario, a dar su vida para pelear contra aquellos que se levantan en contra de Dios. Y Señor, te pido que en este tiempo también tu iglesia pueda entender de que somos actores protagonistas del tiempo que viene. Somos responsables de lo que se nos avecina. Señor, somos la iglesia que vos preparaste para este tiempo. Señor, vos fuiste formando tu iglesia a lo largo de estos años
para este tiempo específico. Vos sabías que iba a venir este tiempo en todo el mundo. Por eso preparaste la iglesia, pero queremos ser una iglesia pertinente para este momento. No queremos acostumbrarnos a quizás como hizo el pueblo de Israel en otros momentos, a estar escondidos en las cuevas y tampoco salir huyendo cuando veamos que las cosas se están complicando, sino queremos tener ese espíritu que tuvo David, de que arda en nuestro interior una ira cada vez que veamos que algo se está saliendo de control, que el avance del enemigo es cada vez más evidente. Señor, nos plantamos en tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, y establecemos un límite al avance de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén y amén.